Hola, buenas tardes. No sé si me oís, estamos conectados ya, yo creo. Disculpad el retraso en el inicio. Soy Alejandro Álvarez Canal, soy uno de los tutores que tenéis en algunos de los másters de CUP, concreto en varias áreas de comercio internacional y logística, del máster de comercio internacional, del máster en logística, en supply chain y en varias especialidades, en varios cursos de especialización. Hoy estoy con vosotros para introduciros un tema nuevo, un tema, bueno, que no hemos tocado en otras sesiones y que se aleja un pelín de lo que suelen ser las temáticas de las videoconferencias que al menos yo personalmente vengo dando, que son quizá un poco más del ámbito operativo, del ámbito específico de la operativa logística y de la operativa aduanera. Vamos a hablar hoy del papel de las asociaciones, de los consorcios y de otras figuras en la internacionalización empresarial. Además de ser tutor del área de comercio internacional en CUP, de varios cursos, soy el director técnico de un consorcio, de una asociación española, el Consorcio del Chorizo Español, que es una asociación que representa también a empresas productoras y exportadoras de chorizo. Y de ahí también introduciros este tema que me parece realmente interesante. Iniciamos entonces la videosesión con un mensaje, con una idea, que es este proverbio que dice que si quieres ir rápido, vete solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Podríamos haber utilizado otros mensajes, ¿no? La unión hacia la fuerza o el uno para todos, todos para uno de los mosqueteros, pero la idea es la misma, es decir, que al final la figura de las asociaciones, de perfiles como las asociaciones, como los consorcios o como otras figuras que agrupan a empresas, es una herramienta tremendamente interesante, tremendamente útil en el proceso de internacionalización de las empresas. Vamos a orientar muchísimo la presentación al caso español, aunque muchos de los temas, muchos de los aspectos que vamos a repasar son extrapolables también a otros países, a otros mercados. Bueno, empezamos con una reflexión, con una idea que os lanzo. ¿Estoy internacionalizado? ¿Está mi empresa internacionalizada? ¿Cuáles son las fases, de alguna manera, de ese proceso de internacionalización? Las fases del proceso de internacionalización pasan de alguna manera por 5 hitos, 5 grandes momentos fundamentales en el caso del proceso de internacionalización. Una empresa normalmente empieza por un proceso de exportación ocasional, recibe un pedido puntual de un comprador internacional, afronta un proceso nuevo, un hito nuevo en su desarrollo empresarial y realiza una exportación. En muchos casos muchas empresas se consideran exportadoras en este momento, en el momento en que hacen una exportación ocasional. Aquí hay mucho debate, ¿no? Habría mucho debate, pero no es hasta el momento en el que las empresas desarrollan de manera activa un proceso de exportación, que normalmente se instrumentaliza a través de la creación de un departamento de exportación propio, no es hasta ese momento cuando las empresas empiezan a estar internacionalizadas. Sería el siguiente paso, ¿no? Un proceso de exportación activa. Las empresas, como normalmente, como os vengo diciendo, como os estoy diciendo, pasan de esa exportación ocasional a desarrollar un proceso de proactivo de exportación. Eligen un mercado, buscan un cliente y pasan de una exportación activa a una exportación regular.
es una diferencia muy sutil, ¿no? Quizá la gran clave sería la consolidación de ese departamento de exportación, que sería un momento crítico en el proceso de internacionalización. Y luego ya iríamos a las dos últimas fases, que serían la constitución de filiales y la constitución de subsidiarias de producción. Esas dos fases serían fases finales, más típicas quizá de empresas medianas y grandes, empresas que ya están muy internacionalizadas y que acometen de alguna manera un proceso más global. Buscan internacionalizar sus factores productivos, por diversos motivos en su desarrollo internacional consideran oportuno constituir una filial o incluso llevar parte o todo el proceso de producción, perdón, a subsidiarias, a otras figuras productivas en otros países. Vale. Visto esto, que sería un poco un punto de partida para saber en qué momento estamos internacionalizándonos, vamos a repasar de alguna manera cuáles son las formas típicas de internacionalización o de exportación en una empresa. La primera fórmula típica de los tipos de exportación serían las exportaciones indirectas, que pueden o suelen coincidir con ese momento de exportaciones puntuales, de exportaciones ocasionales que hablábamos al principio. Normalmente son operaciones que se realizan a través de intermediarios independientes en el país de origen, es decir, yo contacto, mejor dicho, mi empresa es contactada por una empresa local, una empresa en este caso española, que se interesa por mis productos para comercializarlos en terceros mercados. Son operaciones con muy bajo coste, son operaciones con muy poco riesgo comercial, pero claro, son operaciones que ofrecen muy poco aprendizaje en el proceso de internacionalización de esa empresa. De alguna manera lo que hacemos es que somos contactados pues, por agentes comerciales, por empresas de trading, que fundamentalmente lo que hacen es comprar y revender los productos de nuestra empresa en nuestro nombre, mejor dicho, en nombre, utilizando nuestra marca, pero en nombre de ese intermediario, ¿vale? El siguiente paso, el siguiente tipo de exportación es las que se denominan exportaciones directas. Aquí hay un aspecto fundamental, que es que la empresa se apoya en un departamento de exportación propio para comenzar a comercializar sus productos fuera de su país. Son de alguna manera ya operaciones con mayor coste, con mayor riesgo, aunque es verdad que ese riesgo se suele o se debe minorar a través de la utilización correcta de los contratos de compraventa internacional, pero sobre todo al margen de aspectos legales o aspectos en el ámbito de los costes, la clave en el caso de las exportaciones directas es que la empresa tiene un mayor control del producto en el mercado de destino. ¿Por qué? Porque ese departamento propio, ese departamento de exportación, se ha encargado de crear, de establecer una red comercial, una red de distribución, de hacer una prospección de mercado, de definir cuáles son los países más interesantes, cómo acceder, qué contactos comerciales son más atractivos, etc. Estos tipos de exportaciones, esta fórmula, se suele hacer a través de dos vías que son compatibles entre sí, que es a través de representantes de ventas y a través de distribuidores. Los representantes de ventas suelen ser personal de la propia empresa que se encarga de buscar clientes y distribuidores son la otra parte del negocio, es decir, la empresa importadora en el país de destino que se encarga de incorporar, de comprar esa mercancía y revenderla. A cambio obtienen un margen, ¿vale? Esa sería la fórmula de la exportación directa. Y el siguiente tipo de exportación, por definición, es la exportación concertada, que es un poco pues la temática sobre la que vamos a ver más aspectos, más cuestiones hoy en esta conferencia virtual. Las exportaciones concertadas
de alguna manera vienen a ser una mezcla entre esas exportaciones directas y esas exportaciones indirectas. ¿Qué es lo que se hace? Que normalmente se colaboran varios productores, varios fabricantes con un mismo interés, con un objetivo común, que es desarrollar acciones de promoción, desarrollar acciones comerciales también, bien en origen, bien en destino, y comparten tecnología, experiencia, una red comercial, contactos, etc. La forma típica de este tipo de exportaciones son fundamentalmente los consorcios de exportación y lo que se denomina también el piggyback o las exportaciones canguro, ¿vale? Bueno, seguimos viendo alguna cosa más. Vamos a ver, os pediría que no iniciaseis el vídeo. Vale. Porque si no se me bloquea un poco la presentación. Bueno, siguiente diapositiva que vamos a ver. Vamos a analizar un poco quiénes son los organismos, quiénes son los actores que nos pueden ayudar a realizar la promoción de las exportaciones. Sobre todo, bueno, tendríamos tres tipos típicos de organismos que pueden encargarse del fomento de las exportaciones. Hablaríamos de actores, de instituciones, fundamentalmente en el ámbito local y autonómico, si hablamos del caso nacional. Hablaríamos también de actores, de agentes en el ámbito sectorial, y hablaríamos también de actores en el ámbito estatal y supranacional, ¿vale? Todos ellos en esta especie, digamos, de coctelera ayudan, fomentan de distintas maneras al proceso de internacionalización de las empresas, que es lo que os quiero trasladar. Y sí que es verdad que sin perjuicio de las distintas organizaciones administrativas que pueden tener los países, la estructura es muy similar. En todos los países podemos tener organismos o actores sectoriales, actores locales y autonómicos y actores nacionales, incluso supranacionales, dependiendo un poco de la zona económica en la que nos ubiquemos. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo un poco una amalgama en esta diapositiva de distintos actores, de distintos agentes que pueden formar parte de esos organismos de fomento de las exportaciones, ¿no? Hablaríamos en el caso europeo pues, de actores como puede ser a nivel supranacional, la Comisión Europea, el Intracen, si vamos un poco a un nivel incluso superior, la Organización Mundial del Comercio, que puede desarrollar distintas herramientas, y iríamos un poco bajando de nivel. Es decir, encontraríamos, por un lado, actores a nivel nacional, que pueden ser o bien dependientes de los organismos ministeriales, un ministerio de industria, un ministerio de comercio, incluso en algunos casos pues pueden ser ministerios de asuntos exteriores, con sus distintos entes. Y luego seguiríamos bajando en esa pirámide. Hablaríamos de actores a nivel autonómico, en el caso de España. En el caso de España la estructura, la división del Estado es a través de 17 comunidades autónomas. Cada una de esas comunidades autónomas puede incorporar de alguna manera pues, organismos, agencias encargadas de la promoción de esos países. Y podríamos bajar incluso un poco más de nivel. Tendríamos en esta categoría actores, agentes a nivel local o a nivel provincial, ¿no? Podríamos hablar de una diputación, podríamos hablar de figuras pues, de ámbito local, como pueden ser municipios, ayuntamientos, etc. Y luego, en esta figura, en esta presentación, lo que os quiero también trasladar es que puede haber también actores
de carácter sectorial, es decir, asociaciones por un lado, incluso sellos de calidad, ahora contamos un poco más esas particularidades que favorecen, que ayudan al comercio, a la internacionalización de las empresas de distintas maneras, ¿vale? Vamos a ver si no nos apoyamos en la pizarra que tengo aquí detrás y os cuento alguna cosa un poco más concreta. ¿Cómo nos ayudan estos agentes, estos actores en tareas de promoción? Bueno, la amalgama, las herramientas que pueden ofrecer cada vez son más amplias, ¿no? Podríamos hablar de participación en ferias internacionales, lo que habitualmente se conoce como los pabellones oficiales, el pabellón España, el pabellón chileno, el pabellón mexicano, etcétera, etcétera, sobre todo en ferias de relevancia a nivel internacional. Podríamos hablar de otras figuras, como pueden ser las misiones comerciales directas, otra herramienta, que es una fórmula a través de la cual un grupo de empresas más reducidos visitan de manera directa un mercado con el objeto de desarrollar, establecer un vínculo comercial con potenciales socios en el país de destino. Podríamos hablar también de una figura muy similar, que son las misiones inversas. Las misiones inversas lo que hacen es lo contrario, lo que se hace en una misión inversa es lo contrario. Yo traigo a mi país, yo traigo a mi región o a mi ciudad o a nivel nacional a todo el país a posibles compradores internacionales para que se realicen, se desarrollen reuniones B2B, reuniones entre empresas con un fin comercial, puramente comercial, que es establecer una relación duradera, una relación a largo plazo. En otros ámbitos podríamos hablar también de misiones de prescriptores. No siempre las acciones de promoción internacional tienen una orientación puramente comercial, sino que podemos estar enfocándonos a llegar a un nicho, a llegar a un ámbito muy concreto, dependiendo de cuál pueda ser la estrategia de la empresa, o en este caso de la asociación o de la organización supranacional. Podríamos hablar de misiones de prescriptores. Invitamos a una serie de periodistas, a prescriptores de opinión, a medios especializados, etcétera, etcétera, para que visiten a la estructura empresarial, a las empresas que puedan formar parte de la región o de ese sector, con el objetivo de que puedan hablar en el país de destino de nuestros productos, ¿vale? Y luego, pues podemos tener, bueno, el abanico, desde luego que el abanico de herramientas de promoción que se ofrecen, que pueden existir en todos los países, es muy amplio, ¿no? Pero podríamos hablar también de actuaciones, de acciones quizá más a alto nivel, como pueden ser los foros y los encuentros empresariales, que involucran quizá a empresas en sectores mucho más relevantes, en sectores pues a lo mejor como el sector bancario, el sector de la construcción, el sector de infraestructuras, sector tecnológico, aunque el sector tecnológico cada vez puede estar más polarizado, pero son acciones, encuentros casi de alto nivel estatal. Y luego podríamos hablar también de actuaciones como pueden ser las jornadas o los seminarios. Voy a hacer un pequeño inciso para contar, para recalcar las estructuras que tenemos. No sé si me veis. Hablamos entonces a nivel nacional de ministerios que se encargan, que realizan sus acciones de promoción a través de lo que se llaman las agencias de promoción de las exportaciones. ¿Vale? A nivel, en el caso de España, este sería el nivel estatal, tendríamos el nivel comunidad autónoma, que serían a través de lo que nosotros llamamos las consejerías, ¿vale? Y que se encargan de promocionar, de alguna manera, el tejido empresarial en el exterior de las empresas de una comunidad autónoma o de una provincia. Bueno, más bien de una comunidad autónoma.
Y podríamos tener a nivel provincial pues otras figuras, como puede ser un ayuntamiento, como puede ser a lo mejor un ayuntamiento, como puede ser una diputación provincial, etcétera. ¿Vale? Lo que hacen estas figuras es, van a un nivel más bajo, nivel provincia, nivel ciudad, nivel municipio. Y de manera un poco complementaria tendríamos organismos a nivel sectorial, ¿vale? Que serían las asociaciones. Yo creo que está muy pequeño, no sé si me veis, excesivamente pequeño. ¿Vale? Sí, perdóname, Marcos, ¿vale? Entonces, dos ámbitos. Ámbito sectorial y ámbito nacional. A nivel sectorial, lo que hacemos es tener herramientas comunes para las empresas de todo el sector. A nivel, de alguna manera, territorial, tenemos 3 niveles. La capa superior, que serían los ministerios, las agencias de promoción de las exportaciones. A un nivel un poco más bajo, tendríamos, en el caso de España, las figuras de las comunidades autónomas, de las agrupaciones de provincias. En España sí que hay un nivel de división del Estado un poco más amplio. Y a un tercer nivel más bajo tendríamos organismos de promoción de ámbito provincial, de alguna manera. ¿Vale? Vamos a seguir. Os quería compartir con vosotros un pequeño vídeo. Vamos a ver que salgo de aquí. Es un poco lo que puede ser la figura de un pabellón España, por ejemplo. Vale, entonces lo que os he querido enseñar con este vídeo es una herramienta de promoción como es una feria de participación oficial, un pabellón oficial. Es esta imagen, esto es muy típico, bueno, particularizado bastante en el caso del sector agroalimentario, en lo que son los pabellones oficiales en ferias internacionales. Esa feria era la Feria SIAL 2020, que es una feria bueno, bastante importante,
en donde muchos países, diversos países, de alguna manera exponen de una manera agrupada, facilitan un espacio a todas las empresas del país para bueno, pues de alguna manera, gracias a un paraguas común, como puede ser un organismo, una agencia de promoción de las exportaciones, consiguen utilizar una imagen que es la imagen España para promocionar sus productos, en este caso en el sector agroalimentario, pero que puede tocar distintos sectores. Vale. Quería avanzar un poco más con el caso de la organización, los tipos de alguna manera de herramientas o de organismos que pueda haber a nivel sectorial en el caso del ámbito agroalimentario. En el caso del ámbito agroalimentario partimos de bueno, unas figuras muy específicas, muy concretas a nivel europeo, que son los sellos o las figuras de calidad diferenciada. Son 3 niveles fundamentales: las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas, que vienen a ser, en función de lo particular del producto al que representan, vienen a certificar, vienen a garantizar una serie de calidades particulares, ¿no? Todos imagino que conocéis, por ejemplo, los vinos de denominación de origen Rioja, por ejemplo, o el champán o los cavas. Esos vinos suelen estar o están prácticamente en su totalidad, en el caso español y en el caso europeo, amparados con un sello que son las denominaciones de origen protegida. Un nivel un poco por debajo estarían las indicaciones geográficas protegidas. Las indicaciones geográficas protegidas son un poco menos estrictas en cuanto a las limitaciones territoriales que se pueden hacer respecto a ese producto. Sí que son un poco más restrictivas en cuanto a las materias primas, orígenes y demás, pero las zonas de producción son un poco más amplias. Y en un tercer nivel, en el ámbito agroalimentario en la Unión Europea, estaría un sello, un emblema, una garantía de calidad diferenciada, que son las especialidades tradicionales garantizadas, que vienen a ser básicamente como, digamos, recetas, ¿no? En el caso del jamón serrano, por ejemplo, o algún tipo de leche, en el caso de España, que está protegido por este sello en este caso, de especialidad tradicional garantizada, ¿vale? Entonces, en el caso del sector agroalimentario, tendríamos estas figuras de calidad: las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas. Para que veáis un poco la importancia de estos sellos, de estas figuras, sobre el mapa de España os he compartido una relación de marcas, de productos amparados por el sello de la indicación geográfica protegida, tan solo en el ámbito de las frutas y de las hortalizas, ¿vale? Ves qué variedad, qué amplio espectro de protección de productos con unas particularidades existen. Más acusados incluso en el caso del vino. En el caso del vino veis ahí, bueno, no sé si lo veréis, está muy pequeñito, pero cada una de esas menciones son vinos que se producen en determinadas regiones en la península ibérica, o en este caso en España, y que están amparados por un sello, por un emblema, por una grama de calidad, como puede ser una denominación de origen. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque quiero de alguna manera introducir la importancia de estas figuras también como vehículos, también como garantes o como herramientas que ayudan a una empresa a diferenciarse de otros competidores a nivel nacional, y que pueden tener también un ámbito de promoción internacional bastante relevante, ¿vale? Nos pasa un poco lo mismo, ¿vale? Lo que os estaba explicando antes de la estructura, de las figuras que puede haber a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial,
pues es bastante amplio, ¿no? En el caso nacional, a nivel nacional, en el sector agroalimentario, pues tenemos una figura en España que son los Alimentos de España, que amparan, que promocionan también a nivel internacional los productos de calidad, los productos de origen español a nivel internacional, con ese sello, como el de Alimentos de España. En un segundo nivel tendríamos las comunidades autónomas que pueden promocionar los productos de esa región, de Asturias, de Castilla y León, de Aragón, de Madrid, de La Rioja, etcétera, 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 a través de sus consejerías, de sus pequeños ministerios, para que me entendáis, a nivel autonómico. Y luego a nivel provincial pues podemos tener más una serie de sellos un poco más relevantes, ¿no? Pues el sello de Jaén, el sello de León, el sello de Tudela, de Zamora, de Palencia, de Málaga, de Castellón. Es decir, prácticamente se llega a una capilaridad, se llega a un nivel de representatividad y de alguna manera también de promoción a nivel internacional bastante importante, bastante interesante, que ayuda de alguna manera a las empresas a promocionarse, a diferenciarse a nivel internacional. Bueno, siguiente diapositiva que os quería presentar, que os quería explicar, es la relativa a dos figuras, ya más en el ámbito sectorial, ¿no? Hablábamos de dos actores, de dos paraguas, ¿no? Las herramientas a nivel autonómico, nacional, estatal, local, provincial, etcétera, 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 y las herramientas, los organismos, los actores a nivel sectorial que pueden ayudar a promocionar a una empresa, en este caso está muy particularizado en el caso del sector agroalimentario, pero que puede ayudar a promocionar a un producto, a una empresa en concreto a nivel internacional. Existen en Europa y en el caso español y en el caso europeo, por supuesto, dos figuras bastante importantes, bastante interesantes, que son las asociaciones y los consorcios de exportación. ¿Qué es una asociación? Una asociación es una agrupación a nivel sectorial de distintas empresas que producen de alguna manera un producto común, ¿no? Pues es a lo mejor lo más representativo pues pueden ser la asociación de productores de aceite de oliva, por ejemplo, la asociación de productores de carne de ternera, ¿no? Entonces, los socios se constituyen para defender sus intereses, para, de alguna manera, promocionarse, sobre todo promocionarse a nivel internacional. Existen también asociaciones que pueden tener un papel comercial. No es la figura típica, ¿vale? Las asociaciones, sobre todo, tienen un carácter, tienen una función, un objetivo puramente promocional a nivel internacional y obtienen financiación a través de las cuotas de sus socios. Los socios, los miembros que forman parte de esas asociaciones pagan sus cuotas y es la manera de obtener recursos por parte de estos entes, ¿vale? Y luego lo vemos, pero pueden contar con herramientas de promoción conjunta con otras instituciones. Digamos que prácticamente al mismo nivel que las asociaciones pueden estar los consorcios de exportación. Los consorcios de exportación tienen una representatividad un pelín más concreta. También es una agrupación voluntaria de empresas de un sector. Y aquí puede haber dos ideas, ¿no? Que o bien las empresas sean de productos complementarios, pongamos el caso de una empresa de La Rioja que se dedica a la producción de vino, otra que se dedica a la producción de embutidos, otra que se dedica a la producción de quesos y otra que se dedica a la producción de conservas. Esos cuatro perfiles distintos de empresas se pueden agrupar en torno a un consorcio de exportación de un producto agroalimentario, por ejemplo, para promocionarse. Pero también existen las figuras que serían los consorcios de calidad, que sobre todo lo que hacen es supervisar que se cumple una norma. Es decir,
Veíamos antes las figuras de las marcas de calidad, ¿no? Las especialidades tradicionales garantizadas, las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen. Todas esas figuras lo que hacen es tener de alguna manera un garante, que puede ser un consorcio de calidad que supervise que esa norma se cumple. Y aquí la casuística es algo más amplia, ¿no? Pueden ser consorcios en origen, pueden ser consorcios en destino, es decir, que a lo mejor los productores opten por constituirse también con algún socio en el exterior, pueden ser consorcios de promoción, pueden ser consorcios de venta, etc. Es decir, que la diferencia básicamente entre una asociación y un consorcio es un poco el nivel de... el nivel micro, es decir, un consorcio representa empresas o bien con unas características comunes a nivel regional o de defensa de un producto de calidad, mientras que una asociación tiene un ámbito de representatividad un poco más amplio. Vamos a ver, os quería poner para que entendieseis un poco mejor la figura bueno, en el caso de España hay una asociación, consorcio mejor dicho, que es el Consorcio del Jamón Serrano, que lo que hace es garantiza el cumplimiento, la producción de jamón con unas características concretas, que es el jamón serrano. Vamos a ver si... Vamos a descubrir el proceso de elaboración del auténtico jamón serrano de España. Antiguamente, el proceso de curación del jamón serrano tenía su inicio a finales del otoño, principios del invierno en los núcleos rurales. Todo un rito, toda una fiesta familiar en torno a un animal cuya culminación era la matanza. Una vez sacrificado y despiezado, se obtenían los jamones frescos, los cuales se introducían en sal marina de grano grueso, cubriéndolos en su totalidad. El frío era un elemento necesario que proporcionaba el ambiente adecuado y la alta humedad ayudaba a la buena absorción de la sal. Con la llegada de la primavera y el verano, las altas temperaturas y la baja humedad hacían que el jamón se transformara en un producto curado y de una gran categoría gastronómica. Y todo esto pasaba en zonas de cierta altitud, zonas de sierra. Por eso al producto se le conoce como jamón serrano. Hoy en día se produce de la misma forma y no se ha perdido la esencia de antaño. Pero en la actualidad se hacen modernas instalaciones dotadas de la más alta tecnología que permiten obtener ese jamón serrano tradicional. Los procesos de elaboración actuales se dividen en dos fases: estabilización y maduración. Fase 1. Estabilización. Esta primera fase contempla lo más importante: una buena materia prima sin la cual el producto final no sería lo que es. Los cerdos, a partir de cuyas extremidades se elaborarán los jamones consorcios serranos, se exige sean sacrificados en España, y con esta excelente materia prima empezamos nuestro viaje. Esta fase se inicia con la salazón, en la que la materia prima, los jamones frescos, se cubren de sal común y sales curantes. Esto favorecerá la eliminación de humedad y facilita también la conservación de las piezas, contribuyendo con ello y a lo largo del proceso a la generación del color y aroma típico de los productos curados. Seguidamente, y al cabo de unos días, se continúa con el lavado o cepillado con agua para eliminar la sal sobrante adherida a la superficie. A continuación, los jamones se llevan a las cámaras de secado una vez han sufrido un escurrido y oreo para no introducirlos con humedad. En estos espacios se inicia el reposo o post-salado, el cual termina de estabilizar el producto y le va dotando de consistencia. Esta fase se realiza a temperatura entre 0 a 6 grados y una humedad relativa entre 70 y 95%. Todo ello de forma controlada. El tiempo de permanencia del producto en esta fase tiene un mínimo de 40 días. Aunque cuanto más tiempo permanece, mejor para el producto, ya que en esta etapa es cuando el jamón pasa de ser carne cruda a alimento. Entramos en la segunda fase del proceso, la de maduración.
Esta fase exige tiempo y condiciones ambientales adecuadas que favorezcan a la correcta transformación de su materia prima en un alimento de calidad. En esta fase de secado y maduración, la temperatura se aumentará de forma progresiva y suave desde los 6 hasta un máximo de 34 grados centígrados y manteniendo la humedad relativa entre 60 y 80%. Para finalizar nuestro viaje llegamos al envejecimiento y afinamiento o bodega, fase característica de los jamones que aspiran a ser productos de alta calidad. Los jamones permanecerán en esta fase el tiempo necesario para completar un mínimo de 252 días, unas 36 semanas contados desde el inicio de la salazón y alcanzando una merma mínima del 34% en relación con el peso del producto en fresco. Consorcio del Jamón Serrano Español. Con S de selección, con S de Serrano. El consorcio se encarga de un exhaustivo control de calidad para obtener nuestro jamón serrano de alta calidad y poder ser catalogado como jamón consorcio serrano. Vale, no lo veo, no lo vamos a poner entero, porque ahora el vídeo incide mucho más en aspectos más técnicos, norma de calidad y demás, pero esta es la idea. Es decir, que existan también unas figuras que garanticen el cumplimiento de una norma, ¿vale? Que es lo que os explicaba antes, que es lo que significan los consorcios de exportación o los consorcios de calidad, en este caso. Entonces, ¿cuál es la particularidad de estos dos agentes, de estas dos figuras, las asociaciones y los consorcios? Pues que en su caso, en el caso nacional, en el caso de España, cuentan con unas herramientas de promoción internacional, es decir, que apoyándose a nivel nacional en las agencias de promoción de las exportaciones, las agencias de promoción de las exportaciones pues es ese organismo nacional que se encarga del fomento, de ayudar, de dar a conocer el producto nacional en el exterior, de ir a esas ferias internacionales, de ir a hacer esas misiones comerciales, de hacer un seminario, de hacer un vídeo, de hacer una colaboración con un periodista, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esos planes sectoriales son herramientas de promoción conjunta que existen en España y que existen en otros mercados de la Unión Europea con el objetivo de promocionar a nivel internacional ese producto, si hablamos en el caso este que os explico de los consorcios de calidad. Y lo que se hace es que se hace una financiación conjunta y también de manera conjunta se diseñan y se ejecutan las acciones de promoción a nivel internacional. Normalmente se definen actuaciones por mercados, en función de los que puedan ser los mercados prioritarios, y en función de esas actuaciones por mercados se van ejecutando diversas actividades, ¿no? Que puede ser pues, una presentación, una cata, si a lo mejor hablamos del vino, un seminario, una feria, una misión directa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es un poco el objeto final al que quería llevaros sobre, bueno, pues para explicaros cómo se promocionan determinados productos, en el caso nacional, en el caso de España, cómo se hacen esas promociones a nivel sectorial, ¿vale? Con esa idea de que la unión hace la fuerza, ¿vale? Y bueno, pues aquí os ponía algún ejemplo. No vamos a ver más vídeos por si queréis plantear alguna consulta, pero esa es la idea. A nivel nacional en España tenemos una agencia, un organismo que se llama el Instituto de Comercio Exterior, que se encarga de promocionar el producto español fuera de España y que colabora con distintas asociaciones, desde pues, el sector del aceite de oliva, como puede ser la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva, las distintas denominaciones de origen, en el caso del vino, que puedan hacer acciones también en Chile, en República Dominicana, en México, en Alemania, en Reino Unido, etc. Y se hace a través de esa herramienta que os explicaba, que os he tratado de introducir, que son los planes sectoriales. ¿Vale? Y bueno, pues esta es un poco lo que os quería comentar, lo que os quería presentar en el marco de las herramientas de promoción de las exportaciones, de la promoción de la internacionalización a nivel sectorial que existen o que utilizamos, o que se utilizan en Europa y prácticamente en todos los países del mundo. No sé si os era
si os era algo común, si lo conocíais, si en vuestros países se trabaja de esa manera, si tenéis alguna duda, por supuesto. Abrimos unos minutos, si queréis, de debate que lo podéis plantear a través del chat de Zoom y si no, pues damos por concluida la sesión. Bueno, Alejandro pregunta que cuál es la mejor forma para contactar entiendo que con compradores internacionales. No hay una fórmula mejor o peor, ¿no? Depende también del tamaño de la empresa. Hay empresas más grandes que pueden tener una estrategia más individualista y hay empresas más pequeñas que este proceso común, estas figuras comunes como las asociaciones o los consorcios, les puede ser más útil. Quizá los pasos sí que sería un poco la clave es ese establecimiento de un departamento de exportación que os explicaba al principio, ¿vale? Vale, Perú es algo parecido, pero necesitamos superar temas sanitarios. Correcto, aquí pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, que hemos visto solo la punta del iceberg, por detrás hay una complejidad burocrático, sanitaria, de consumo, etcétera, bastante compleja, ¿eh? ¿Cuáles son los pasos para obtener los sellos de garantía, frutas vegetales, hortalizas deshidratados, congelados? Aquí en el caso de Europa hay una función que es la ministerial, que es de alguna manera por sectores la que determina, la que establece los pasos a seguir para tener esos sellos de garantía y que estás también supeditada a diversa normativa europea. Vale. Bueno, Fabio plantea que las asociaciones pueden ser posiciones, pueden tener cierta burocracia. Pues sí, puede ser, estoy de acuerdo contigo, que pueden al final acabar actuando como pequeños lobbies. Lo que sí que es verdad que es un poco lo que planteaba al principio, ¿eh? En determinados casos, determinadas empresas de un tamaño más pequeño, la figura de una asociación puede ser un vehículo muy interesante tanto a nivel sectorial como a nivel nacional, a través de un organismo de promoción de las exportaciones, puede ser una herramienta muy buena para empezar un proceso de internacionalización y no empezar desde cero, ¿eh? Bueno, Marcos plantea que el caso de agricultura sí que se avanza, en otros no. Efectivamente, hay sectores que van a un ritmo, otros a otro ritmo. Bueno, efectivamente, no todos los sectores van al mismo ritmo. El agroalimentario pues puede tener también unas particularidades. Los sectores industriales, la construcción, etcétera, pueden tener otras particularidades. Como hablábamos ahí también a mitad de la conferencia, existen también las figuras de los foros empresariales, que son un poco más actores o acciones, más que actores, acciones a más alto nivel, ¿no? A un nivel, bueno, pues más relevante porque son empresas más grandes que requieren un contacto con ministerios y ahí sí que hay a lo mejor una figura del lobby. Bueno. ¿Qué factible puede ser tener una filial en España para tener un centro de distribución? Complicado darte una respuesta, Giovanni. Dependerá un poco de cada caso, dependerá un poco de cada sector, de cada empresa, de su tamaño, de su experiencia. Desde luego que para tener un centro de distribución hay que avanzar un tiempo, unos años y tener un cierto tamaño, pues un cierto músculo para poder operar a nivel internacional a través de un centro de distribución. ¿Vale? Bueno, pues si no tenemos más dudas, hasta aquí la videoconferencia de hoy. Daros las gracias por vuestra presencia. Disculparme un poco por ese pequeño retraso al
al inicio, por el tema también de la pizarra que no sabía del todo bien, y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o para cualquier información adicional que podáis necesitar. Un placer.